En 1823, tras la caída del Imperio Mexicano, México enfrentaba incertidumbre política. La figura de Agustín de Iturbide como emperador había fracasado, y la nación necesitaba un nuevo sistema de gobierno. La lucha por establecer un sistema de gobierno estable fue ardua. Después de la abdicación de Iturbide, se convocó a un Congreso Constituyente para sentar las bases legales del nuevo Estado. Se debía definir si México sería una república o una monarquía, pero la república comenzó a tomar fuerza. A finales de 1823, el Congreso aprobó la Ley de las 7 Leyes, que instauraba el sistema republicano. En este proceso, la figura del presidente como líder principal del país se consolidó. La idea de una república federal fue una de las opciones debatidas intensamente. Sin embargo, las dificultades para consolidar el nuevo sistema fueron muchas. La economía de México estaba devastada, y las luchas internas por el poder eran constantes. Los diferentes grupos políticos querían imponer su visión de la nueva nación. Entre los debates, hubo quienes propusieron que México debería ser una monarquía constitucional. Pero las ideas republicanas prevalecieron, y en 1824 se proclamó la Constitución Federal, estableciendo un gobierno republicano y federal. El primer presidente de México, Guadalupe Victoria, asumió el cargo en 1824. Durante su mandato, se implementaron medidas para fortalecer la nación y garantizar la estabilidad. Sin embargo, las amenazas internas y externas seguían presentes. Durante el primer periodo republicano, el país enfrentó varios problemas. La pobreza generalizada, la falta de infraestructura y la guerra con España fueron algunos de los principales desafíos. La política interna también estaba marcada por luchas de poder. A pesar de la creación de un sistema republicano, la inestabilidad no cesó. En 1827, el Congreso aprobó una nueva reforma constitucional, estableciendo cambios en la estructura política y administrativa del país. Sin embargo, estas reformas no lograron consolidar el gobierno de manera efectiva. Mientras tanto, las tensiones con España no se disipaban. España no reconocía la independencia de México, generando conflictos diplomáticos y militares. En 1829, España intentó recuperar el control de sus excolonias, lo que dio lugar a una nueva guerra de independencia. La guerra con España, conocida como la Guerra de los Pasteles, tuvo un impacto significativo en la joven república. México, aún en su proceso de consolidación, luchó por defender su soberanía, pero el conflicto contribuyó a la falta de estabilidad política y económica. En medio de la guerra con España, el país experimentó cambios internos reflejando el caos político. La República Federal no lograba funcionar de manera efectiva, y las tensiones entre los diferentes estados y el gobierno central aumentaron. Durante este periodo, los caudillos regionales adquirieron gran poder. Figuras como Antonio López de Santa Anna comenzaron a ganar influencia, debilitando aún más al gobierno central. El país estaba atrapado en una lucha constante por el control del poder. A pesar de los esfuerzos por estabilizar el país, los conflictos internos y las tensiones entre las facciones políticas seguían siendo una constante. El sistema republicano no lograba dar la unidad que México necesitaba. En 1830, el país estaba inmerso en una crisis política, social y económica. La falta de un liderazgo claro y la constante lucha entre facciones hicieron que la República Mexicana enfrentara serias dificultades para consolidar sus instituciones. A lo largo de los años, la situación política de México continuó siendo inestable. La falta de una clase política unificada y la continua intervención de los caudillos militares marcaron los primeros años de la República Mexicana. En 1833, Santa Anna asumió la presidencia en un contexto de grandes tensiones. A lo largo de su mandato, el país experimentó constantes cambios de gobierno y reformas, pero la falta de estabilidad duradera continuaba siendo un obstáculo. El periodo republicano de 1824 a 1836 fue marcado por luchas internas, intervenciones extranjeras y una estructura política que aún no había logrado consolidarse. Los líderes del país luchaban por imponer su visión del futuro. La República Mexicana vivió varios cambios constitucionales en esta época.
La Constitución de 1824 fue reemplazada por la de 1836, un intento de consolidar un sistema centralista que fue rechazado por muchos, llevando a un conflicto más profundo. Durante estos años, las tensiones entre federalistas y centralistas se intensificaron. La división política era profunda, y el país parecía estar atrapado en un ciclo interminable de luchas por el poder entre distintos grupos de influencia. En 1836, el país experimentó una serie de derrotas militares, lo que provocó un endurecimiento del gobierno y un regreso al centralismo. Santa Anna, ahora líder centralista, asumió el control total del poder. A medida que el país se adentraba en la década de 1830, el conflicto entre centralistas y federalistas se volvía cada vez más violento. La República Mexicana, incapaz de resolver sus diferencias internas, vivía una constante lucha política. La falta de un sistema político sólido y la continua intervención de los caudillos militares eran los principales problemas de la República. El país estaba lejos de ser una nación estable, y la influencia de los caudillos era demasiado grande. La política exterior también presentó desafíos. Durante estos años, México enfrentó varias amenazas externas, incluyendo la invasión estadounidense en 1846. Esta invasión puso a prueba la capacidad de la República Mexicana para defender su territorio. A pesar de estos desafíos, el proceso de consolidación de la República Mexicana continuaba. La República se encontraba en una fase de experimentación política y social, tratando de encontrar un modelo de gobierno adecuado para la nueva nación. Durante la década de 1830, la República Mexicana vivió momentos de gran tensión política. Las luchas internas seguían siendo una constante, pero también se presentaron oportunidades para avanzar en su consolidación, aunque limitadas. La intervención estadounidense de 1846 fue un hito decisivo en la historia de la República Mexicana. La guerra con Estados Unidos dejó profundas cicatrices en el país, pero también forzó a México a repensar su sistema político y su papel en el mundo. Al final de la década de 1830 y principios de 1840, la República Mexicana enfrentó problemas complejos. La independencia, el federalismo y el poder de los caudillos seguían siendo temas candentes en la política mexicana. La historia del establecimiento de la República Mexicana es un relato de lucha y resistencia, pero también de constante transformación. El país estuvo en un proceso de búsqueda de su identidad política y social durante sus primeros años de independencia. En los siguientes años, el país continuó enfrentando desafíos internos y externos. La historia de la República Mexicana de 1824 a 1836 es fundamental para entender cómo el país pasó de un sistema imperial a una república en constante conflicto. Aunque la República Mexicana no logró consolidarse completamente en sus primeros años, sentó las bases para el México moderno. Las luchas de esta época fueron cruciales para definir el futuro político de la nación. El establecimiento de la República Mexicana fue un proceso largo y complicado. La falta de consenso entre los diferentes grupos políticos, los conflictos territoriales y la intervención extranjera hicieron que los primeros años de la República fueran tumultuosos.